Amén. Hoy día el título de nuestro sermón se llama Alabanza a Dios por su gracia inmerecida. Y como introducción, hace más de un año comenzamos a explorar uno de los libros más hermosos y profundos de la Biblia, como lo es Romanos, y aunque leerlo de manera rápida y superficial cuesta comprender, podemos decir con firmeza que no hay nada en la palabra de Dios que el Espíritu Santo no pueda enseñar a estas mentes sencillas que día a día necesitan la instrucción del Señor. Y hoy día quiero invitarlo a que incline su rostro también para poder pedirle al Señor que nos guíe en esta predicación y que Él abra nuestra mente, que necesita, ¿cierto?, la instrucción de nuestro Señor. Señor, en esta mañana nos acercamos delante de tu presencia, reconociendo, oh Dios, nuestra profunda necesidad de oír tu palabra, de oír tu evangelio. Cantábamos tus promesas, cantábamos que unidos a ti no moriremos, cantábamos que tú eres ese sacerdote que intercede por nosotros, tú eres ese sacerdote que mantiene viva nuestra fe. En esta hora yo te pido que tú nos puedas bendecir con tu palabra y que al salir de aquí podamos salir renovados, Señor, sabiendo de que tú nos has hablado por medio de tu palabra. Te pido que nos bendigas, Señor, y que abras nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es así como Dios, por medio de su palabra, va convirtiendo nuestra alma. Esta palabra que es perfecta, esta palabra que es fiel, porque viene del Señor, es la que nos hace sabios. El texto no dice hace sabio al altivo o al arrogante, sino que dice hace sabio al sencillo, por lo cual debemos siempre acercarnos a las Escrituras con sencillez de corazón, porque si nos acercamos con prejuicios y con una actitud de sábelo todos, entonces vamos a terminar rechazando lo que Dios nos está enseñando. Y lo que Dios nos ha enseñado en este tiempo son cosas hermosas, cosas que quizás nunca habíamos escuchado antes, pero que Dios nos ha dado como regalos para nuestras vidas. Porque lo que el Señor más desea para nosotros es que nuestras vidas sean transformadas y que cada día nos parezcamos más a Jesús. Por eso Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el hecho de tener la oportunidad de profundizar el libro de Romanos ha sido una de esas cosas que nos ha ayudado a bien, porque nos ha permitido aprender de nuestra fe, aprender de cómo Dios nos salva, de cómo el Señor nos santifica, aprender del pacto firme que ha hecho el Señor con nuestras vidas. También entender cómo hemos sido llamados a ser sus hijos por la pura gracia de Dios, sin ningún mérito, sin ninguna obra. Y de acuerdo a nuestra última predicación, pudimos comprender cómo Dios usa todas las cosas para llevar a cabo su plan de salvación. Ahí aprendimos que cuando el pueblo de Israel desobedeció, cuando el pueblo de Israel rechazó a Cristo, Él permitió que nosotros, los que no éramos judíos, llegáramos a ser de su pueblo, tal como el profeta Oseas lo dijo en el capítulo 2, verso 23, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, dice el profeta Oseas. Y eso también permitió que muchos judíos desobedientes sean salvos. Por eso el último verso que predicamos de Romanos decía en el 11:32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Fíjese ahí lo que dice ese texto. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y el hecho de que el Señor haya tenido misericordia de nosotros, pensemos en ese momento. Pensemos en todo lo malo que hemos hecho contra Dios. Pensemos en el periodo quizás más oscuro y negro de nuestra vida,
y leamos el siguiente versículo que tengo aquí, y quiero que me acompañe el Salmo 130, versículo del 3 al 4, gracias hermano. Salmo 130, verso del 3 al 4. Salmo 130, ¿lo tiene? Dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Pensemos un momento, si el Señor mirara nuestros pecados, si el Señor hiciera eso, desapareceríamos como polvo porque nadie podría mantenerse. Pero dice acá el verso 4, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y luego de meditar esto, solo nos queda dar alabanza a Dios. Es por eso que el apóstol Pablo, luego de todo lo que había hablado con respecto a la salvación por gracia, porque el tema central de Romanos es que somos justificados por la gracia de Dios, luego de todo eso, él culmina acá con estos 4 versículos que hoy día vamos a hablar. Por eso, Romanos, la parte más densa de Romanos está de los capítulos 1 al 11, y no por nada el apóstol Pablo aquí está terminando con una tremenda alabanza a Dios. Y esta alabanza es algo que produjo la gracia y misericordia de Dios en la vida de Pablo, y eso mismo es lo que tiene que producir la gracia del Señor en nuestra vida. Y antes de ir a nuestros versículos, hagámonos esta pregunta en esta mañana. ¿Cómo estamos reaccionando frente a la misericordia de Dios? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué produce en nosotros el saber que Dios nos ha salvado por gracia? Tómese un minutito ahí para responder esa pregunta en su interior. ¿Qué produce en nosotros el saber que Dios nos ha salvado por su pura gracia, sin ni siquiera nosotros hacer una obra? ¿Qué es lo que produce en nosotros? La gracia del Señor en nuestras vidas. Tómese ahí un momentito y ya vamos a entrar de lleno a nuestros 4 versículos que tenemos hoy día para profundizar. El versículo 33 comienza diciéndonos: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Aquí Pablo comienza realizando 2 exclamaciones, porque esos signos que están ahí hay que leerlos como se debe. ¿Cómo se debería leer? Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Eso es lo que Pablo estaba sintiendo en ese momento. No sé si Pablo estaba en la cárcel, no sé si estaba en una casa de algún hermano, pero cuando Pablo estaba escribiendo esto, él de alguna forma exclamó en ese momento: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y esa es una exclamación pobre, en mi opinión. En la Nueva Versión Internacional leemos: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Aquí lo que el Señor, hermanos, nos está diciendo es que en esta vida nunca alcanzaremos a comprender toda la profundidad de las riquezas del Señor. Porque, hermanos, si nos ponemos a pensar en cuán sabio es Dios, cuán sabio es nuestro Dios, nunca vamos a lograr entender toda la profundidad de la sabiduría del Señor. Por eso el Salmo 104, 24 dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. No podemos decir lo mismo de nosotros, ¿cierto? Si hay algo, hermanos, de sabiduría en nosotros, eso viene de Dios. Si hay pizca de sabiduría, porque lo que hay en nosotros de sabiduría son pizcas de sabiduría en comparación a la sabiduría de Dios.
Pero en cambio, cuando vemos a Dios, vemos sabiduría. No hay nadie más sabio que Él, y podemos decir que Él es el único sabio. Por eso Romanos 16:27, 1 Timoteo 1:17, Judas 1:25 lo declara como el único y sabio Dios. Y Dios se encarga de dejarnos esto en claro, porque muchas veces nosotros queremos vivir nuestra propia sabiduría. De aquí tengo dos proverbios que le pido a la hermana Jocelyn, Proverbios 3:7, y el hermano Javier, Proverbios 21:2. Proverbios 3:7, la hermana Jocelyn, y Proverbios 21:2, el hermano Javier. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, tenemos el primer consejo del Señor cuando queremos vivir en nuestra propia sabiduría. ¿Y qué es lo que dice el 21:2, hermano? Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hermanos, caer en este pecado es muy fácil cuando perdemos de vista el consejo de Dios, cuando olvidamos que Él es quien debe guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Muchas veces tratamos de acomodar la sabiduría de Dios a nuestro antojo y estamos tan cegados a veces que llegamos a decir, no, yo no soy sabio en mi propia opinión. Somos tan sabios en nuestra propia opinión que llegamos a decir, no, yo no soy sabio en mi propia opinión. Pero la realidad, hermano, es que todos somos sabios en nuestra propia opinión en algún sentido. Cuando nosotros decimos esa frase, yo no soy sabio en mi propia opinión, estamos siendo sabios en nuestra propia opinión. O decimos, no, si el Señor conoce mi corazón, déjame así, ¿no? Iglesia, no olvidemos que la sabiduría de Dios es infinita. Y lo que nosotros creemos que es sabiduría, para Dios es una completa estupidez. Proverbios 26:12, escuchen lo que dice. Hace una pregunta. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. O sea que cuando nosotros somos sabios en nuestra propia opinión, hay más esperanza para el tonto, para el estúpido, que para nosotros, que nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Es por esto que necesitamos que Dios nos llene de su sabiduría y que nos haga ver su misericordia cada día, que nos lleve al Evangelio, a lo que Cristo ha hecho por nosotros, para que nuestras opiniones se caigan frente a la sabiduría y conocimiento infinito del Señor. Hermanos, que en esta mañana podamos reconocer ese pecado delante del Señor, que somos sabios en nuestra propia opinión, que nos gusta hacer las cosas a nuestro parecer. Y aquí tenemos otra exclamación de Pablo en el verso 33. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La Nueva Traducción Viviente dice, es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Esto me llevó a pensar en Isaías, capítulo 55, verso 9. Hermana Tamara, ayúdame con Isaías 55, 9. 55, 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. No sé si tú en algún momento te has puesto a como tratar de entender el camino y las decisiones que el Señor toma. Por ejemplo, podemos pensar en la forma en la que el Señor nos salvó. ¿Cómo fue que el Señor preparó todas las cosas en ese momento para que nosotros llegáramos al camino del Señor? Porque yo aún no entiendo cómo el plan del Señor ha sido tan perfecto que me salvó a los 11 años, ahora que tengo 26, 15 años después, me tiene aquí en una ciudad que jamás pensé conocer,
y discipulando y guiando personas que jamás imaginé que conocería en mi vida. Yo nunca pensé que iba a estar en Yanquihue. Imagínense cómo es el plan del Señor. Y aún así, hermanos, aún así muchas veces quiero tomar mis propias decisiones e inventar mis propios caminos, mis propios atajos. Aún así, teniendo un gran Dios que nos ha dado su camino, que no entendemos sus decisiones, aún así queremos tomar nuestras propias decisiones. Yo creo que eso es algo que a todos nos ocurre. Nos olvidamos de que lo mejor para nosotros es estar en la voluntad de Dios, y a veces nos confundimos y queremos que alguien nos hable y se levante en medio de nosotros y nos diga, sí, toma ese trabajo, emprende ese proyecto, cásate con esa persona, o esperamos tener algún sueño que nos diga qué hacer cuando nuestras Biblias, hermanos, están llenas de polvo y nuestros oídos cerrados a la voz de Dios en las Escrituras. Incluso somos tan negligentes que ni siquiera consideramos muchas veces lo que se nos está enseñando cada domingo o en los discipulados o cuando Dios nos habla por medio de un hermano. No valoramos la palabra de Dios. Y cuando no valoramos la palabra de Dios, es ahí donde tomamos nuestras propias decisiones, tomamos nuestros propios caminos, emprendemos cosas que Dios no quiere que emprendamos. Es por eso que aunque no podamos entender las decisiones del Señor y cómo Él hace las cosas, debemos confiar en que Él tiene el control de toda nuestra vida. Cuando piensas que Dios se ha descuidado de cierta área de tu vida, es cuando el Señor está obrando en silencio para llevarte a ser como Cristo. Porque muchas veces quizás vemos nuestra salud, vemos nuestras finanzas, vemos algún área de nuestra vida y uno dice, quizás el Señor se olvidó de mí en esta área. Pero el Señor está obrando en silencio para llevarnos a ser como Cristo. Dios es tan sabio que toma decisiones que muchas veces a nosotros no nos gustan. Él permite las aflicciones, permite el dolor, permite la enfermedad. ¿Para qué? ¿Para ser los mejores cristianos? ¿O para decir al otro, oye, yo estoy pasando por esto y tú por qué estás pasando? No. Mira lo que Pablo dice después de pedirle al Señor que le quite el aguijón que tenía en su vida. Y leamos lo que el Señor le dijo, cuál es la respuesta del Señor ahí en 2 de Corintios 12, verso 9. Léalo, hermana María. 2 de Corintios 12, 9. El apóstol Pablo le estaba diciendo al Señor, quítame este aguijón, quítame este aguijón, quítame este aguijón. 3 veces le pidió el Señor. ¿Y cuántas veces? Sí, 12:9. ¿Y cuántas veces nosotros también le estamos diciendo, Señor, soluciona este problema, sácame de esta situación? Y el Señor nos dice esto. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Amén. Es por eso, hermanos, que Pablo dice, es imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos, porque el Señor, hermanos, perfecciona su poder en nuestra debilidad. El camino para ser como Cristo no es un camino fácil. No es un camino fácil. No es un camino de clases, no es como ir a la U y estar ahí sentado y hacer tareas. No, sino que el camino para ser como Cristo es un camino difícil, porque cada aflicción nos lleva de vuelta a agarrarnos del poder de Dios y a dejar de lado nuestras opiniones, nuestra falsa sabiduría, y a decirle al Señor, gracias por las debilidades, gracias por las pruebas, porque solo así puede reposar en nosotros el poder de Cristo y ser y vivir como Cristo. Porque ¿qué pasa cuando en la casa está todo bien? Nos relajamos, descuidamos la oración, descuidamos nuestra vida con Dios. Pero ¿qué pasa cuando viene la enfermedad? Volvemos a agarrarnos, ¿cierto?, del poder de Dios. Y es por eso que el Señor está trayendo siempre aflicciones, necesidades, para volver a aferrarnos al poder de Dios. Así que en medio de la prueba
y debilidad, no le eches la culpa al diablo, por favor, sino que dale gracias a Dios porque Él te está llevando a ser como su hijo, aunque sea imposible para nosotros entenderlo ahora. Se nos hace difícil entenderlo, por eso el verso 34 nos dice dos preguntas aquí hace el apóstol Pablo. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Aquí Pablo lo que está diciendo es que una mente humana, nuestra mente, no puede entender los pensamientos de Dios. Si quisiéramos esforzarnos con esta mente frágil y débil para entender lo que pasa por la mente de Dios, jamás lograríamos nada. Por eso también Pablo pregunta, ¿o quién fue su consejero? Y esto nos habla de que Dios es un Dios soberano que no necesita nuestras opiniones para ser Dios. Dios no necesita nuestra opinión. Señor, pero yo no quiero. A mí no me importa, yo soy Dios, yo voy a orar en ti, yo te voy a llevar a ser como Cristo, te voy a hacer pasar por esta aflicción y te voy a llevar a ser como Cristo. Sí o sí, no es un tema de nuestra decisión, no es da un paso y Dios da el otro, no, sino que Dios nos lleva a dar ese paso. Esto nos habla de este Dios soberano. Muchas veces queremos aconsejar al Señor de cómo debe hacer las cosas y usamos esa gran frase, no, yo por mí lo haría así. O a veces tomamos la palabra de Dios, algunos versículos, y los aplicamos mal en nuestra vida o en la vida de otros. De esa forma también queremos ser nuestros propios consejeros y aconsejar al mismo Dios. Hermanos, cada vez que le decimos no a Dios, cada vez que hacemos lo que queremos, estamos aconsejando a Dios. Estamos diciendo, Dios, no, yo sé cómo hacerlo, yo sé cómo pasar este proceso, no, quiero tomar este atajo para ser como Cristo. No, no hay atajos en la vida cristiana. Pero la realidad, hermanos, es que si queremos saber cuál es la voluntad de Dios y qué hay en su mente, entonces debemos recurrir una vez más a su gracia para reconocer nuestra impotencia, nuestra incapacidad, nuestro pecado de querer siempre vivir bajo nuestros consejos y no del consejo del Señor. Uno de los mayores pecados que hay en nuestros corazones es buscar acomodar las cosas a nuestra manera, a nuestro pensamiento. Pero en lugar de acomodar las cosas a nuestro pensamiento, debemos doblegar nuestros pensamientos al consejo supremo de Dios. Hermanos y hermanas, nuestros consejos que provienen de nuestra experiencia de vida, porque siempre andamos ahí sacando el pecho, no, yo pasé por esto, yo te aconsejo que hagas esto. Hermanos, esos son consejos vacíos y pasajeros, que si no están ligados a la palabra de Dios son pura palabrería. Cuando el consejo que das no lleva a la otra persona a acercarse a Cristo, entonces ese consejo no tiene ningún sentido. El apóstol Pablo no está alabando a Dios, elevando estas exclamaciones porque está enojado contra Dios, sino que habla de una persona que ha entendido y ha vivido tanto la misericordia y gracia de Dios que lo único que puede hacer es declarar que el único consejo que vale es el de Dios y su consejo está expresado aquí en su palabra. La palabra de Dios es su consejo. Y el Salmo 33:11 dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Perdón, me dio la carrasquera. Que alguien lea el Salmo 33:11 mientras me recupero. El diablo me está atacando. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Ese es el consejo que vale. Eso es lo que va. Pues me hizo hasta llorar el enemigo. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones.
Espérenme un poquito que estoy... Pero estamos entendiendo, ¿cierto? Estamos entendiendo la importancia de entender el consejo del Señor, de desechar nuestras opiniones, nuestra falsa sabiduría. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Paz ahí, Amén. en medio de esa leve tribulación que está pasando. Amén. Hermanos, es por eso que Hechos 20:27 dice que Pablo enseñó todo el consejo de Dios, todo lo que las Escrituras nos enseñan. ¿Quieres vivir una vida que refleje que Dios ha tenido misericordia de ti? Entonces, este es el consejo que debemos seguir. Si nos alejamos 1 centímetro, 1 milímetro de este consejo, comienzan a crecer nuestras propias opiniones. Comenzamos a perder de vista la misericordia de Dios. Dejamos automáticamente de alabar a Dios y vivir su evangelio. Cuando esto pasa, nos convertimos en los consejeros de Dios y queremos que la gente actúe y ande a nuestra pinta. Queremos que vivan una vida que nos agrade a nosotros y no a Dios. Pero hoy el Señor, una vez más, nos hace pensar en toda la misericordia que Él nos ha mostrado para que volvamos a su consejo supremo una vez más. Necesitamos volver hoy día al consejo supremo de Dios, necesitamos votar nuestros pensamientos, nuestras opiniones, nuestros consejos y volver al consejo supremo de Dios. Dejemos de aconsejar a Dios. El verso 35 sigue ahí el apóstol Pablo y hace otra pregunta. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Aquí Dios nos habla de que nadie le ha dado alguna cosa a él. Ninguno de nosotros le ha dado algo a Dios. Nadie de este mundo le ha dado algo a Dios. Esta pregunta tiene su origen en Job. Dios le dice a Job, en el capítulo 41, verso 11, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Este es nuestro Dios. Este es el Dios de la Escritura. De aquí no debemos pensar en cosas materiales o externas. Pensemos en todo lo que Dios nos ha estado hablando en Romanos. Él nos ha hecho sus hijos por gracia, nos ha hecho estar bien con Él, porque estamos bien con Dios. Estamos bien con Dios. No por lo que hacemos, no porque nos portamos bien, sino que estamos bien porque Jesús se portó bien con Dios. Eso no es difícil de verlo acá, porque, por ejemplo, cuando Davidcito se porta mal con su papá, no hay nadie que pueda portarse bien por él, pero Jesús se portó bien por nosotros, Amén. para que hoy día nosotros podamos decir, yo estoy bien con Dios, y Dios me ama, porque Jesús se portó bien en nuestro lugar. Jesús vivió la vida perfecta que nosotros no vamos a poder vivir. Nos pasó esa justicia a nosotros. Él nos dio su misericordia, nos llamó a ser su pueblo. ¿Hay algo que le hayamos dado a Él para que Él nos haya dado su gracia? Absolutamente nada. Ninguno de nosotros podría decir, yo hice esto y esto, entonces Dios me dio esto. La gracia de Dios no funciona así. Si fuera así, ya entonces ya no sería gracia. La gracia de Dios nos dice, tú estabas en contra de Dios, tú odiabas a Dios, estabas en la peor condición, lejos de Dios, y ahí la gracia de Dios te encontró, te llamó y te justificó y te va a glorificar. Eso es lo que la gracia de Dios nos dice. Y ahora no estamos en una condición tampoco para creernos el cuento. Romanos 6:17, él dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Esa era nuestra condición. ¿Hay algo que un esclavo pueda darle a un amo? No teníamos nada para entregar a Dios, y si la gracia de Dios no nos hubiese alcanzado, no tendríamos nada todavía.
Pero hoy tenemos las riquezas de su gloria, como dice Romanos 9:23. Estas riquezas provienen de la sabiduría de Dios, de su camino perfecto, de su mente que no podemos comprender. Es por eso que no debemos ser orgullosos. Cuando entendemos que nuestra antigua condición era miseria, muerte, dolor y vergüenza, y que ahora nuestra condición es riqueza, vida, esperanza y honor, es ahí donde nuestros corazones deben estallar de alabanza a Dios. Es por eso que el apóstol Pablo está alabando al Señor con estas palabras. Por eso que esta es una alabanza a Dios por su gracia inmerecida. Es por eso que Pablo está aquí diciéndonos estas palabras, porque entender el antes y el después, eso nos lleva no solo a hablarle cosas bonitas a Dios, porque hablarle cosas bonitas a Dios cada domingo es sencillo. No solamente nos lleva a eso, sino a vivir de la manera que a Dios le agrada, de acuerdo a su sabiduría, de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su consejo, de acuerdo a su palabra y evangelio. Porque ¿cómo nos sentiríamos nosotros si nuestro cónyuge nos habla bonito todo el tiempo, nos dice poemas, pero si tiene un mal comportamiento contra nosotros, nos sentimos mal? Todas sus palabras bonitas, todos sus poemas que pueda escribir, de nada le sirven. Lo mismo pasa en el Evangelio. Lo que menos quiere Dios es que se cumpla en nosotros lo que dice Mateo 15:8. Miren lo que dice Mateo 15:8. Un versículo que yo lo llevo escuchando hace muchos años. Mateo 15:8. ¿Lo tiene, hermana María? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amén. Si en esta mañana Dios nos muestra por su palabra que estamos honrándolo a Él de forma externa y de forma superficial, pero nuestro corazón está lejos del Evangelio, si el Señor nos está mostrando eso hoy día, porque el Señor lo que hace con su palabra es mostrarnos nuestro pecado, pero también nos da la esperanza una vez más y nos muestra a Cristo, de donde obtenemos el perdón por nuestros pecados. Nuestras más profundas rebeliones son limpiadas por ese raudal carmesí, y mientras Cristo esté en su trono, como cantábamos, intercediendo por nosotros, tenemos que confiar. No nos avergoncemos, sino que corramos a Cristo, porque ese manantial de agua viva que nos limpia de todo pecado está disponible hasta que Cristo vuelva para darnos esa recompensa que Él ha preparado para todos los que le aman. Hermanos, cuando Dios nos muestre nuestro pecado, no nos sintamos avergonzados, sino que sintámonos con esperanza de que ese manantial de sangre carmesí está fluyendo a nuestro favor. Y Pablo finaliza con esta alabanza y responde a las preguntas que él estaba haciendo, porque él estaba haciendo estas preguntas. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a Dios algo para que él pueda recompensar? Y el verso 36 está la respuesta a esas preguntas. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. De Él nos habla de que todas las cosas son suyas. Él hizo al impío para el día del juicio y nos llama a sus hijos amados, y nada nos arrebatará de su mano. Por Él nos habla de que Él tiene el control de todas las cosas, nada se escapa de su soberanía. Los escogidos y los que rechazan a Cristo, todo está en control de Dios. Y la última frase dice, y para Él son todas las cosas. Eso nos habla de que al final del día todo es para su gloria. Todo es para su gloria, hermanos. No tiene que ver con nosotros el Evangelio, sino que tiene que ver con Él, con su gloria, con su honor. Por eso Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice.
Hermanos y hermanas, cuando logramos con la ayuda de Dios entender y vivir esto, es en ese momento cuando comenzamos a vivir para la gloria de Dios. Cuando entendemos que no somos sabios, que nosotros no hay una pizca de sabiduría, que no podemos dirigir nuestros pasos, que no podemos confiar en nuestros consejos, que no podemos aconsejar a Dios y que nada podemos dar a Dios. Cuando entendemos nuestra incapacidad y lo lejos que estamos de Dios, es ahí donde Cristo aparece como nuestra única esperanza. Porque mientras quede una pizca de fe en lo que nosotros podemos hacer o en lo que la humanidad puede hacer, entonces Cristo estará a lo lejos como una opción. Pero hoy el Señor nos llama a reconocer una vez más nuestra incapacidad, nuestra fragilidad, nuestra debilidad, nuestro pecado, nuestras mentiras y a mirar una vez más a la cruz. Porque desde la cruz el Señor nos llama a todos los llamados de Dios. La cruz es lo único que nos puede llevar a vivir al nivel que Dios quiere, y ese nivel no es un otro nivel sobrenatural, sino que el nivel que Dios quiere que nosotros vivamos es vivir para la gloria de Dios. Ese es el nivel de vida que Dios quiere de nosotros. Escucha este salmo, Salmo 63, 3. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Mira lo que decía el salmista, este hombre está loco. Mejor es tu misericordia que la vida. Es decir, puedo estar muerto, pero es mejor tu misericordia aún. Aunque yo esté muerto, aunque esté en mi peor condición, mejor es tu misericordia que la vida. Las cosas pasajeras de este mundo no tienen comparación con la misericordia y la gracia de Dios. Es por eso que Dios hoy nos lleva a pensar en cómo estamos viviendo delante de Dios. ¿Dónde tienes tus ojos ahora? ¿Qué es lo que te mueve ahora? ¿El 18 que se acerca? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Las finanzas? ¿El dinero? En realidad podríamos decir de todo corazón, mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Que el Señor en esta mañana cambie nuestra perspectiva. Si estamos viviendo al lote, sin consagración a Dios, que Dios nos lleve de vuelta a las rodillas. Si estamos yendo donde queremos, siguiendo lo que nosotros creemos que está bien, no recibiendo el consejo de Dios que Dios nos da por medio de las predicaciones, de los discipulados. El Señor abra nuestros ojos y nos lleve a vivir como siervos para su gloria, como imitadores de Cristo. Porque cuando no estamos viviendo como Dios nos manda, nos estamos viviendo para nuestra propia gloria, de acuerdo a nuestra propia opinión, a nuestro propio consejo y decisiones. Pero Cristo está aquí y nos quiere llevar de vuelta al Evangelio para poder exclamar y vivir verdaderamente lo que Pablo dice en la última parte del verso 36. ¿Y qué es lo que dice aquí Pablo en el verso 36, la última parte? A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Vivir para la gloria comienza aquí y es por toda la eternidad, hermanos. Y eso hoy día el Señor nos está llamando a reaccionar a la gracia merecida de Dios, viviendo para la gloria de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar un momento al Señor.